Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra de Dios como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia en enviar todas sus preguntas bíblicas, donde nosotros típicamente estamos respondiendo a todas las preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y donde yo personalmente estoy respondiendo a todas esas preguntas en particular, individualmente cada noche. Ahora escuche bien. El número es gratis por todas partes del mundo. Simplemente envíe el texto a ese número y nosotros vamos a responder. Note bien, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. A ese número tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y yo personalmente estoy respondiendo diariamente y me ayuda al siguiente día cómo responder e incorporar esas preguntas dentro de la enseñanza y dentro de la serie de enseñanza que estamos llevando a cabo aquí en este ministerio. También que queremos extenderle cordialmente una invitación a visitar para aquellos que están en Cusco, específicamente a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y, escuche bien, enseñando la palabra expositivamente cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con el pastor Ángel Puente, donde él está llevando esta palabra del Señor, y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, para que así tú puedas entrar en el compañerismo del amor y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Simplemente comuníquese con nosotros con ese número y te damos la dirección cómo llegar. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso y Huanacapa, el edificio 305 en Huanacapa. Al quinto piso hay un ascensor y ahí los hermanos te están esperando para que tú puedas entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tiene el culto, el estudio bíblico y el culto de oración. Ahí pueden asistir. También para aquellos que están aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Sur. En el estado de Carolina del Sur nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde estamos en la iglesia bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road en la ciudad de Aiken. Y para más información, comuníquese con ese número, por favor. Una vez más, el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Y ahí estamos para recibirlos a ustedes a las 8 de la mañana en el culto de español y a las 10 de la mañana también en inglés. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 4, versículo 9 al 10, y vamos a continuar porque hubo más preguntas todavía, y las siguientes preguntas se tratan, la gente enviaron las preguntas mezclando este concepto de el bautismo, arrepentimiento y fe. Bautismo, arrepentimiento y fe. Vamos a responder a esa pregunta, qué es lo que significa todas esas cosas, en relación dentro del marco del contexto de los pasajes que estamos estudiando. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 4, y vamos a regresar al versículo 9 al 12. Note bien, dice: y es pues esta bendición solo para los circuncisos o bautizados, o también para los incircuncisos o los que no son bautizados. ¿Por qué? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso, o bautizado o no bautizado? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. No siendo bautizado, sino no siendo bautizado. Mire bien. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados,
a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ahora note bien en la versión, por favor, en la versión católica, vamos a rezar ahí, note bien, y siempre tomamos este tiempo de leer esta versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras preguntas que entran, si no lo sabe, vienen de la audiencia católica romana, ¿no? Y ellos tienen buenas preguntas, y yo creo que tenemos una responsabilidad y debemos tener el deseo de responder a las preguntas. En la versión católica lo dice así, en versículo 9 al 12 dice: ¿a quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. ¿Pero cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda, el que no después sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes, que no están circuncidados, para que también a ellos les sea considerada la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que antes de circuncidarse tenía nuestro padre Abraham. Ahora no te diga. Vamos a tratar este asunto. Todavía existe unas creencias, existe unas prácticas que están, podéis decirlo así, tenemos la tendencia de practicar nuestras creencias, ¿no? Pero divorciadas de lo que dice la palabra. Este es uno de los problemas grandes que existe en esta época postmoderna, ¿no? En esta época que nosotros estamos viviendo. Ahora, una vez más, no importa qué país, qué idioma, qué cultura estamos hablando, este es un problema por todas partes del mundo, donde la tendencia es que nuestra práctica está divorciada de nuestra doctrina. Nuestra práctica está divorciada de la Biblia. Nuestra práctica está divorciada de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, note bien, y lo ha dicho muchas veces. Hay una sola verdad. La verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Escuche bien, la verdad de Dios. Hay una sola verdad, la verdad de Dios. Pero nosotros tenemos la tendencia de vivir por nuestras propias verdades. Las verdades nuestras, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras prácticas familiares, etcétera, 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 nuestras prácticas culturales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos que esta es la verdad, pero muchas veces esta es la verdad que estamos viviendo. Por razón tenemos tantos problemas que tenemos. Si tú entiendes eso, tenemos que comprender y captar la esencia de las preguntas que entran a través de esta enseñanza que estamos llevando a cabo diariamente aquí en este canal de televisión y también en las emisoras. Mire bien. Ahora, aquí acabamos de leer dos versiones de la Biblia. Y la pregunta es, ¿cuándo es que Abraham recibió la salvación? ¿Fue antes de ser circunciso o después de ser circunciso? Para nosotros, ¿cuándo es que nosotros recibimos la salvación? ¿Antes de ser bautizado o después de ser bautizado? Bueno, es la misma pregunta. Abraham recibió la justificación, que es la palabra teológica que se usa, pero la palabra más común y corriente es la salvación. Abraham recibió la salvación antes de ser circunciso. Porque él no fue circuncidado hasta 14 años después, que cuando él obtuvo la salvación, la justificación del Padre Celestial. Es igual para nosotros hoy día. El bautismo no nos salva. El bautismo no es parte del paquete, si lo puedo usar así, no es parte del paquete de ser salvo. El bautismo es una señal, un símbolo que indica que eres un verdadero creyente. Más bien, el bautismo es el primer
paso de obediencia inmediatamente después de ser salvo. Ahora bien, fíjese en un aspecto de gran importancia que a menudo se pasa por alto y se deja a un lado. El hecho de que una persona cambia su vida, ¿no? Que cambie su vida. En la palabra dice, se arrepienta. Y se bautiza, no quiere decir que sea salva. Ahora, ese es el requisito. Tú te tienes que arrepentir y, ¿me entienden? ¿Me entienden? Y se tiene que bautizar. Pero muchas veces la gente no lo hacen de corazón. No es un arrepentimiento verdadero, solamente es un arrepentimiento intelectual. Se meten las aguas del bautismo, del bautisterio, ¿no? Y lo dejan mojado, ¿no? Sale mojado, le dan una toalla y se seca. Pero nunca ha sido salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es una operación, una cirugía espiritual de parte de Dios en el corazón del creyente, donde él realmente cambia su vida, donde su vida ya no es igual como antes, donde él se somete debajo de la autoridad de la palabra del Señor. En otras palabras, el verdadero creyente repito, no es un religioso. El creyente es un hombre, una mujer verdaderamente arrepentidos de sus pecados y ahora caminan con el Señor debajo de la autoridad de la palabra del Señor. El mundo está lleno de religiosos. Las iglesias están llenas de religiosos. Eso es cierto. Con razón el mundo nos critica porque estamos llenos de ¿qué? Estamos llenos de ¿qué? Llenos de una bola de ¿qué? De hipócritas que son irreligiosos. Y tú y yo tenemos que captar, tenemos que comprender esa realidad. Esa es una realidad. Pero el hecho de que la iglesia se está llena de hipócritas, santurones que son religiosos, pero que nunca han sido salvos, ¿no? Pretendiendo ser lo que no son, no quiere decir que tú y yo tenemos el lujo de rechazar la iglesia. Mira, yo me recuerdo de esto. Estábamos en el mall, ¿no? Y en el segundo piso en Cusco, de esto me recuerdo en Cusco, ¿no? En el mall, en la plaza, en Real Plaza, ¿no? Y ahí estamos en el segundo, y hay un comedor allá arriba, ¿no? Y hay un lugar bastante grande de comidas, que venden comidas, y el lugar se llena de gente, esto me recuerdo. Y yo estaba hablando con una pareja, ¿no? Y bueno, y la pareja me dijo, bueno, es que nosotros somos así. Ok, yo entiendo, yo comprendo. Pero ellos me hicieron la pregunta, yo no me acerqué a ellos se me acercaron a mí. Yo estaba tomando un café arriba, ¿no? Me recuerdo que estaba comiendo un bocadito de algo, ¿no? Y tomando un café. Y la persona estaba en la mesa a la par, ¿no? Y me hicieron la pregunta, ¿usted es un evangélico, es católico? ¿Qué eres? Yo soy creyente. Yo soy creyente en el Señor Jesucristo. Él es mi único Señor y Salvador de mi vida. Ah, interesante, me dijeron. Y te podemos hacer una pregunta. Seguro que sí. En ese caso, ¿sabe qué? Acérquense. Solo que ellos, si beben, apenas habían llegado, ¿no? No, habían terminado. Ellos llegaron y yo casi había terminado ya también. Se sentaron a la mesa conmigo y comenzaron a hacerme unas preguntas. Y resulta que dentro de este intercambio, este diálogo de preguntas y respuestas, el señor y la señora me dijeron, bueno, es que nosotros no creemos en los evangélicos, nosotros no creemos en los cristianos, nosotros no creemos en esto y esto. Y yo, ok, yo le dije, está bien. Y se me quedaron mirando como, ¿tú estás de acuerdo con nosotros? Sí, yo no creo en los evangélicos, yo no creo en los cristianos, no creo en los católicos tampoco. Y ellos dijeron, ¿pero por qué no? Yo dije, ¿por qué? Y le dije, dime por qué usted no creen en los cristianos evangélicos. Y me dice, porque son hipócritas. Ok, está bien. ¿Sabes qué? Tú tienes todo el derecho. Seguro que sí, que son una bola de hipócritas. Porque la iglesia está llena de hipócritas por todas partes. Ahora, dígame específicamente qué es lo que es que tú encuentras en su hipocresía que te molesta. Bueno, son mentirosos, son vagos, son y me dio una lista larga. Yo dije, ok. Bueno, yo le dije, bueno, podemos dialogar con respeto, con dignidad,
Sí, 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 sí. Sin alterarnos, alterarnos y levantar la voz. Sí, ok, muy bien, en ese caso. Yo dije, déjame hacer una pregunta. En la iglesia donde usted asiste, ¿está llena de hipócritas? Y se miran unos a los otros. Sí. ¿Hay mentirosos ahí? Sí. ¿Hay vagos ahí? Sí. ¿Hay una bola de engreídos? Sí. Y eso ahora. La iglesia católica romana y la iglesia cristiana evangélica tienen los mismos problemas, ¿sí? Sí. Ok. Bien, mira. Usted, cuando te sirvieron la comida aquí, arriba, ¿no? Donde estuvimos sentados en el mall, en Plaza Real, yo dije, ¿te dieron el orden exactamente como tú lo pedías? No, tuve que llevarlo de ahí y le dije que esto no es lo que yo quería y no lo hicieron bien. Ok. Eso muy bien. Y dije, mira, y dije, ¿por qué? Y dije, porque te quiero mostrar algo. Ve, este lugar te puede dar la comida mal, 1, 2 veces, 100 veces, pero tú siempre regresas a comer en el mismo lugar, ¿sí? Sí. Pero una persona, la primera vez que hace algo mal en la iglesia, tú rechazas toda la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre este lugar donde estamos aquí, estaba lleno el lugar, y la iglesia? Y no hallaban cómo responder. Yo dije, mira, este es el problema. Tú puedes ir a esa comida rápida, a McDonald's, y McDonald's te puede dañar el orden 100 veces, pero tú regresas todo 100 veces. La iglesia comete un error una sola vez, ¿no? La primera vez, y tú la abandonas y la condenas. ¿Ves? Este es el problema. Yo te digo por qué. Porque la iglesia, igual como esto, mira, esta señorita que te sirvió, usted le dijo que ella era una mentirosa, que ella estaba equivocada. ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Pero te mantuviste ahí hasta que te entregara el pedido que usted le había hecho, ¿sí? Y se sentó y comió. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Okay. Ahora, ¿qué? ¿Por qué es que tú te das el lujo de otorgarle a McDonald's gracia, comprensión, misericordia y no a la iglesia? Y yo dije, por favor, no se me alteran, no te molestan. Yo no me acerqué a ustedes me acercaron a mí. Y yo quiero hablar contigo, pero con dignidad y con respeto. ¿Ves? El problema de la iglesia es el mismo que el problema que tenemos aquí afuera. No es cierto que el problema que tenemos aquí en Cusco, como en todo el país y como todo el mundo también, todos los otros países, es que tenemos mucha gente sin ética, ¿sí o no? Sí. ¿Son mentirosos? Sí. ¿Son egoístas? Sí. Este es un problema mundial. Ahora, pregunta, ¿de dónde viene la gente que entran en las iglesias? De aquí, de la cultura. Exacto, precisamente. Nosotros tenemos que trabajar con lo imperfecto. Y lo imperfecto quiere decir que no son perfectos. Nosotros tenemos que trabajar con gente que son complicadas. Y hay muchos que dicen que son creyentes intelectualmente, donde le ha dado un asentimiento mental y nada más. Pero no se han arrepentido verdaderamente en su corazón, a pesar que dicen, me he arrepentido, y se han bautizado, lo han mojado, lo han sumergido en un bautisterio de agua, ¿no? Pero su vida nunca cambió. Ahora, si su vida nunca cambia, ¿él es un creyente verdadero? ¿Sí o no? No. Ahí está el problema. El hecho, y no quiero pasar esto por alto, que se deje que a un lado, mira, el hecho de que una persona cambie su vida, se arrepiente, entre comillas, se bautice, no quiere decir que sea salva. Una persona puede cambiar su vida por el poder de su propia voluntad, mediante disciplina y autocontrol, eso es cierto, por sus propios esfuerzos y obras, y puede sencillamente pedir ser bautizado. Y la gente está convencido que esta persona es un creyente verdadero. El problema es que muchas personas han hecho esto y muchas más lo harán.
Muchos viven lo que nuestra sociedad considera una vida buena, ¿no? Honrada y moral, y han sido bautizados, pero ser salvos requiere más que el simple cambio de vida o el ser bautizado. Pregunta, ¿qué es? Es el fundamento. Es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entra en el corazón de un hombre, de una mujer, ¿no? Esa persona es regenerada, nace de nuevo. Hay un cambio que es palpable. Hay un cambio real. Hay un fruto espiritual en su vida. La esencia de la fe, la verdadera fe, es de creer. ¿Pero creer qué? Es creer en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, cuando alguien dice creer en el nombre de Jesucristo, ¿qué está diciendo? Está diciendo creer en la persona de Jesucristo. Que Jesús fue a la cruz y Él tomó su lugar en la cruz y murió por tus pecados. Y Él realmente verdaderamente te ha perdonado. Y tú puedes ver el cambio radical espiritualmente en tu vida. Comienza a cambiar, tu vida comienza a cambiar. Mira, tú naces de nuevo de noche a la mañana, pero tus cambios no vienen de noche a la mañana. Mira. Y estábamos sentados ahí en esa mesa con esta pareja, ¿no? Y había un gentío ahí en el segundo piso, en el mall de Plaza Real Plaza. Y ahí estamos en Real Plaza, ¿no? Y al otro lado había una familia, ¿no? Una pareja, ¿no? Tenían 2 niños, ya, y me recuerdo que le hice la pregunta. Uno tenía 6 años, el otro tenía 8 años. Y tenían una criatura recién nacida. Ahora, esta pareja con sus niños estaba escuchando. Y yo me le volteo a ellos y dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, con gusto. ¿Tú estás escuchando esta plática? Sí. Ahora, una pregunta. Su criatura, la que tú tienes, recién nacida, ¿nació de noche a la mañana? Sí. ¿Nació ser humano? Por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? No, permíteme. No estoy aquí para ofenderte, estoy haciendo una pregunta. Le quiero mostrar algo. Es tu criatura, es un niño o niña. Me dice, es niña. Ok, su niña es un ser humano, ¿sí o no? Seguro que sí. Pero su niña se comporta como un ser humano maduro. No, recién nació. Ahora, ¿hay una diferencia entre esta criatura y tus hijos? Seguro que sí. Ahora, tus hijos, cuando tenían la misma edad de esta criatura, que apenas tiene, y la criatura solamente tenía 8 semanas. Ahora, tus otros 2 hijos tuvieron que crecer y madurar y aprender cómo ser un ser humano, aprender cómo ser un miembro de tu familia, aprender tu idioma, tu dialecto, aprender tus costumbres, tus tradiciones en tu hogar, aprender tus reglas, cómo comportarse como un miembro de su familia, ¿sí o no? Seguro que sí. Dije, ok, ahora, este es el punto. Bueno, uno nace de nuevo, pero ahora tiene que aprender, igual como esa criatura, tiene que aprender a crecer y madurar espiritualmente. Y eso no viene de noche a la mañana. Esto es lo que se nombra parte del proceso de la santificación. Y el bautismo es algo importante en ese proceso. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús y se arrepiente y se bautiza, pero el hecho de que una persona viva una vida controlada y disciplina, que vive una vida controlada y disciplinada, ¿no? Se arrepienta y haya sido bautizado, no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. Tú tienes que ver el cambio real en sus vidas a través del tiempo. La verdadera fe, si lo puedo decir así, la verdadera fe, la obra interna dentro del corazón, la obra interna que de realmente creer en el nombre del Señor Jesús, en la persona de Jesús, es absolutamente esencial para ser salvo. Ahora, note ahora. Quiero que note otro aspecto. Y es de igual de importancia o de otra gran importancia, que también se pasa por alto y se deja a un lado.
Mira, voy a decirlo así. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa y esa persona puede ser bautizada, pero igual que una vida cambiada, y el bautismo y la profesión del bautismo no salvan a una persona. Es lo que hace Cristo en la cruz que salva a la persona. Es lo que uno llega a apropiar. Él sí murió por mis pecados y me perdonó. Yo por obligación tengo que someterme debajo de la autoridad de su palabra y cambiar mi vida y someterla debajo de la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en mi persona. Y si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en mi persona, yo voy a cambiar. Yo voy a dar fruto de mi arrepentimiento. Yo voy a dar fruto de mi fe. Mi vida va a ser un reflejo internamente, de adentro para afuera, a lo exterior, de lo interior a lo exterior, porque algo realmente sucedió en mi corazón, en mi alma. Si eso no sucede, no eres un creyente verdadero. Eres un creyente intelectual y nada más. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa, y esa persona puede ser bautizada, pero al igual que una vida cambiada y el bautismo, la profesión y el bautismo no salvan a una persona. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesa una fe y ser bautizado. ¿Qué es? Por eso me encantan las preguntas de nuestra audiencia que manda las preguntas, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, una vez más, el fundamento es mismo. La esencia misma de la verdadera salvación, ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo. Es esto. Es el fundamento, lo imprescindible de arrepentirse y de hacer el primer acto de arrepentimiento y ser bautizado. Sin verdadero arrepentimiento, y así lo quiero decir, sin verdadero arrepentimiento no hay fe. Y sin confiar o comprometer nuestra vida a nuestro amado Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. El primer acto que viene como consecuencia de seguir a Jesús es de arrepentimiento y luego ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree que cree en Jesucristo, hará lo que Él dice, se arrepentirá y se bautizará. Mira, en la iglesia hemos tenido mucha gente que entra por las puertas y salen por las puertas. Eso es cierto. Mira, por 40 años que yo estaba pastoreando en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y por 5 años que estaba ayudando a pastorear en Cusco, Perú. En 45 años ya. Y ahora estoy en Carolina del Sur, pastoreando otra iglesia. Escuche bien. Yo he visto gente que entran por las puertas y salen por las puertas todo el tiempo. La gente cambia como uno cambia los calcetines. Hay un montón de gente que hablan, pero sus vidas nunca han cambiado. Son santurones y son religiosos. Han desarrollado un vocabulario cristiano, un vocabulario católico, un vocabulario bíblico, pero viven como demonios y viven como diablitos. Sus vidas no han cambiado. Son igual como cualquier otro gualana que está en la calle, mintiendo, robando, defraudando, engañando. Entonces nosotros tenemos que entender que sí, dentro de la iglesia siempre vamos a enfrentar una bola de hipócritas, seguro que sí. Igual como lo tenemos en el mercado, igual como lo tenemos en las calles,
igual como lo tenemos en las escuelas, igual como lo tenemos en los hospitales, igual como lo tenemos con la comisaría, la policía, igual como lo tenemos con los políticos y el gobierno, igual como lo tenemos en la cultura, en el campo o en la ciudad, por toda parte. La diferencia es que tú no rechazas esos lugares porque son hipócritas, pero tú te das el lujo de rechazar la iglesia. ¿Quién es el hipócrita? Mira bien. Y esto es lo que Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo en este pasaje que estamos estudiando. Él no menciona la fe, pero tampoco la omite ni elimina creer en el Señor Jesús como algo imprescindible para la salvación. No podemos ignorar el resto de las escrituras mirando a este versículo solamente, como tampoco podemos ignorar este versículo y otros como el poder de otros pasajes que enfatizan la fe sola. Mira, nosotros tenemos lo que se llama el sentido común. El sentido común. Y note que el sentido común nos dice unas cosas. Nos dice que una persona que verdaderamente cree algo actúa sobre la base de ello. La conducta es un resultado de la verdadera creencia de una persona. De igual manera, el sentido común nos dice que el comportamiento puede cambiarse mediante duro esfuerzo y disciplina. Sí, seguro que sí. Una persona puede cambiar porque cree que debe hacerlo y no porque otro exige un cambio. Pablo, el apóstol Pablo, igual como el apóstol Pedro, destaca el mismo punto en este pasaje clásico suyo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, te lo voy a mostrar. Romanos capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Vamos a Romanos capítulo 6. Y le quiero mostrar el versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Ahora escuche bien. En Romanos 3 y 4, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y lo dice, es muy significativo. Se dice que un creyente, un verdadero creyente, se sumerge, se bautizan en la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió es cuando usted y yo morimos, espiritualmente con Él. Mira, permíteme, en la versión cristiana, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice así, permíteme, o no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la versión católica lo dice así, versículos 3 y 4. ¿Ignoran acaso que todos nosotros a quienes el bautismo ha vinculado, a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando Cristo murió, el bautismo es un acto simbólico representando lo que sucedió con Cristo y lo que sucedió con nosotros juntamente con Cristo. Cristo murió 2000 años, un poquito más de 2000 años atrás. Un poquito más de 2000 años atrás Cristo murió por nuestros pecados. Pero hoy, cuando yo creo en Jesús, hoy, que yo creo que Él sí murió por mis pecados y Él resucitó, ¿ves? Y Él resucitó y ascendió y llegó al cielo. Eso es lo que representa las aguas del bautismo. Uno es bautizado sumergidos en las aguas, está muerto juntamente con Cristo y resucita con Cristo. Si tú entiendes eso,
¿Por qué? Porque esta es una obra espiritual. Escuche bien, esta es una obra espiritual. Y esto es aquí donde yo quiero llegar. Un miembro de nuestra audiencia me escribió a mi pidiendo, ¿cómo puede ser posible que yo estoy sepultado con Él en la muerte de Cristo Jesús hoy, cuando Él murió 2000 años atrás? Yo dije, eso es fácil. Mira, escúchame bien. Físicamente, tú y yo estamos aquí hoy día. Físicamente, Cristo estuvo ahí 2000 años atrás. Pero espiritualmente, porque Dios es eterno, y como Dios es eterno, Él no está limitado por el tiempo. Ahora escúcheme. La única forma como tú y yo podemos identificarnos uno con los otros, la única forma como tú y yo nos podemos identificar con este mundo, la única forma como tú y yo podemos identificarnos con uno con los otros y con todo lo que está relacionado con el mundo, es a través del tiempo, ¿no? Ahora, tú y yo entendemos esto. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Tú y yo, humanamente, como seres finitos, como seres humanos, solamente comprendemos tres tensos. Pasado, presente, futuro. Pero Dios es eterno. Y como Él es eterno, Él no está limitado por pasado, presente, futuro. Dios siempre está presente eternamente. Presente eternamente con nosotros. Para Dios, hoy, 2025 años después que murió, resucitó Jesucristo, y Él es presente eternamente, yo estoy muerto con Él en su muerte hoy día, y resucito hoy día con Él espiritualmente. Y eso, y el resultado es que hay un cambio radical en mi vida. Ahora, ese cambio no viene de noche a la mañana. Yo nazco de nuevo espiritualmente, pero ahora tengo que crecer y madurar espiritualmente. Igual como esta criatura, porque te recuerdo, tengo la pareja aquí, sentados aquí en Real Plaza, estamos arriba en el segundo piso, comiendo un corte grande de comida ahí. Ahí estamos sentados ahí, y con otra pareja que tenía 3 niños. Vamos a regresar aquí en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. En la versión católica lo dice un poquito, y yo creo que es un poquito más claro. Dice así: ¿ignoran acaso que todos nosotros a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Ahora bien, fíjese en lo que Pablo está diciendo. Cuando una persona se bautiza, es bautizado en Jesús, en su muerte. Eso es lo que representa las aguas del bautismo. De la misma manera es sumergido. Ahora, sumergidos en las aguas es identificarme con su muerte, y también en la resurrección de Cristo. El bautismo es un acto a través del cual uno se identifica ¿con quién? Con Cristo. Él mismo dice haber muerto en la muerte de Cristo y haber resucitado en su resurrección. Vive, se mueve y tiene su ser en Cristo, de la misma manera en que Cristo vivió y se movió y tuvo su ser en Dios. Este es el punto aquí. Ahora, la muerte, la resurrección, la vida de Cristo se convierte en la muerte, la resurrección y la vida del creyente. Repito, la muerte, la resurrección y la vida de Cristo se convierte en la muerte,
la resurrección y la vida del creyente. Este es el propósito por qué nos bautizamos después de nuestro arrepentimiento, después de nuestro verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. La Biblia lo dice así, en Gálatas capítulo, no bien, abre su Biblia en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, quiero que lo vea conmigo. Lo que dice, vamos a abrir nuestra Biblia, Gálatas capítulo 2, le quiero mostrar algo. En versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, mira lo que dice la palabra del Señor, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entienden? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y más vive Cristo en mí. No, escuchen lo que está diciendo aquí. En la versión católica lo dice de esta forma, dice así, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No es claro todavía. Suave. Yo quería tomar este tiempo hoy día, más despacio, de responder a estas buenísimas preguntas de parte de nuestra audiencia, porque son preguntas legítimas, importantísimas. Concluyendo, la historia ha demostrado que este aspecto necesita destacarse una y otra vez, destacarse una y otra vez. Tenemos que enseñar y repetir, enseñar y repetir, enseñar y repetir. Una persona puede arrepentirse, cambiar su vida y ser bautizado por su propio esfuerzo y obras, sin haber confiado jamás en Cristo, sin realmente creer en Cristo. Y eso ha sucedido por la historia de la iglesia. La iglesia ha existido por un poquito más de 2000 años. Y por un poquito más de 2000 años hemos testificado y bautizado un montón de personas que dijeron que eran verdaderos creyentes cuando no eran. Por favor, no confunde tu membresía en una iglesia con tu salvación. El hecho que tú pertenezcas a una religión, que tú perteneces a una religión, tú perteneces a una iglesia, no quiere decir que eres salvo. Simplemente quiere decir que eres un miembro de esa iglesia. Membresía en la iglesia no significa salvación. Con razón, muchos se molestan con los creyentes hoy en día. Tu iglesia está llena de una bola de hipócritas. Y le digo, sí, eso es cierto. No lo niego. ¿Cómo? Igual como en tu casa, igual como en tu familia, igual como en tu edificio, en tu departamento donde tú vives, igual en tu vecindario, igual en tu comunidad, igual en la ciudad, igual en el campo, igual en tu país, igual en tu cultura, igual por todas partes del mundo. Pero una persona no puede confiar, no puede verdaderamente creer en Cristo sin arrepentirse y seguir a Cristo en el primer acto de su arrepentimiento, el cual es ser bautizado. La verdadera fe y la creencia honesta siempre implican que una persona se arrepiente y se bautiza. Creer es seguir y obedecer a Cristo y ser bautizado. Ahora, para todos ustedes que están en Cusco, yo te invito, comuníquese con nosotros. La Iglesia Cristiana de la Gracia, Pastor Ángel Puente de la Vega, está dispuesto a hablar contigo, explicarte las Escrituras, enseñarte la palabra y bautizarlos en las aguas de bautismo. Que tú puedes entrar y ser parte de una congregación verdadera de creyentes. Y aún la nuestra tiene sus problemas igual como cualquier otra. Nosotros no pretendemos de ser imperfectos, porque esa es una mentira. Y cada periodo de tiempo se tiene que asear, sacar la escoba
y aclarar quiénes son los creyentes verdaderos y quiénes no. En el libro de Hebreos, permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Mira lo que dice. Te quiero mostrar algo. Hebreos capítulo 5. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 5. Mira bien lo que dice aquí en versículo 9. Dice esto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a repetir, escuche este tremendo versículo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la versión católica lo dice así en versículo 9. Dice, llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mira. Hay una obra espiritual que sucede cuando un hombre y una mujer verdaderamente se arrepienta y se somete a la autoridad de la palabra del Señor Jesucristo en su palabra. Comienza el proceso. Comienza el proceso de ser perfeccionado espiritualmente. No somos perfectos, pero comienza un proceso de ser perfeccionado espiritualmente. Y tú vas madurando y creciendo en tu caminar con el Señor Jesucristo. Y este versículo dice, y vino a ser autor de eterna salvación. Ahora permíteme, vamos a rezar a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Lo que dice Juan capítulo 3, por favor. Y note conmigo lo que dice el versículo 36. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36 dice esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo voy a repetir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En la versión católica lo dice así, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios. La versión católica más clara. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no la acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios. Y tengo una pregunta. ¿Dónde se encuentra usted en este proceso? La Biblia dice, si tú no crees en el Hijo de Jesús, verdaderamente que Él es el único Salvador, el único medio para la salvación, dice que la ira de Dios, el castigo de Dios, va a caer sobre tu persona. En otra palabra, la Biblia dice, será condenado. No porque yo lo digo, mira. Este mismo, mira lo que dice. Ahora, estuvimos leyendo el versículo 36. Mira lo que dice el versículo 17. Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Escuche estos versículos. Y lo voy a leer en la versión católica porque es más claro. Mira lo que dice aquí. Dice aquí en Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo, en el Hijo único de Dios. Versículo 19. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz
por su conducta era mala. Pregunta: ¿cómo se encuentra usted hoy?